Hola amigos, mi nombre es José Arley Agudelo del canal José Dron. En este video veremos cómo hacer el chequeo de los lineamientos de una obra de torres de apartamentos a nivel de cimentación. Este seguimiento inició en el año 2022, exactamente el 7 de marzo, y secuencialmente se realizó una serie de vuelos con el dron para luego geolocalizarlos y hacer las comparaciones con el diseño. A medida que la obra iba avanzando, nosotros íbamos haciendo los vuelos con el dron, georreferenciábamos y hacíamos la debida comparación entre la nube de puntos y el diseño que ya estaba realizado. Aquí ustedes pueden apreciar la serie de nube de puntos en formato LAS, las que se alcanzan a ver aquí en este primer paquete. El primer georreferenciado se inició el 7 de marzo del 2022, seguido con otro el día 21 de enero del 2023. El siguiente el día 27 de marzo del 2023, continuando con otro que fue el 8 de mayo del 2023. Lo mismo se hizo el 12 de junio del 2023, el 17 de julio, el 10 de septiembre, el 15 de octubre y finalmente el 22 de febrero del 2024. O sea que este seguimiento se hizo desde el febrero de 2022 hasta febrero del 2024. He de anotar que en todos los vuelos se utilizó un solo plan de vuelo. También se trató de utilizar en la mayoría de estos trabajos que se realizó con el programa de Agisoft. Se utilizó los mismos puntos de control. En la gran mayoría de estos vuelos los puntos de control eran los mismos. O sea que solamente era llevar el dron, volarlo, darle el mismo plan de vuelo y él hacía lo que había hecho en el vuelo anterior. Aquí en QuickTerrain he descargado los archivos LAS, que son todos estos de aquí, los ortomosaicos que se alcanzan a ver aquí al fondo, que aparece aquí en la columna de texturas, y los archivos de XF, que son estos archivos que se alcanzan a ver aquí. También tengo algunos marcadores, que son los que tengo aquí, que nos servirán para nombrar los diferentes elementos que componen este trabajo. Todo esto me servirá para hacer los chequeos de los lineamientos de las zapatas, estas zapatas, las vigas de cimentación, columnas y muros de contención. Cada vez que hacía un vuelo era porque había necesidad en la obra de hacerlo, porque se estaba desarrollando en ese momento la cimentación. Voy a desmarcar los vectores. También el de los DXF, los vectores. Les mostraré las ortofotos que se realizaron a través del tiempo y haré una pequeña reseña del proyecto en construcción, el cual tiene como nombre Vento. Se alcanza a ver aquí. El primer ortomosaico realizado el 27 de marzo, después de aquí que ustedes están viendo, vamos a colocar aquí las torres, vamos a nombrarlas. Aquí se va a construir la torre 1, la torre 2, la torre 3, la torre 4, la torre 5 y la torre 6. Y en esta zona se construirán los sótanos.
Para eso voy a colocar la cimentación. Voy a colocar la cimentación para que se pueda apreciar un poquito mejor. Y también la parte externa. Le muestro con este último vector esta parte, este rectángulo, que es donde internamente se construirá pues el proyecto. A estas alturas ya estaba construido el alcantarillado externo, tal como ustedes pueden ver aquí. Aquí se alcanzan a ver las cámaras. Aquí estaban en plena construcción. El alcantarillado, perdón, aquí ya se había hecho. Aquí se alcanzan a ver las cámaras, mírelas. En este segundo ortomosaico, aquí les estoy mostrando el primero. En este segundo ortomosaico voy a quitar aquí, voy a quitar la cimentación y a quitar este vector de aquí. Para esta fecha que estamos mostrando aquí, que es la del 8 de mayo del 2023, se muestra ya el inicio de las excavaciones del sótano, este sótano que va aquí, que albergará los parqueaderos. El sótano, vuelvo a traerlo aquí, este es el sótano, que esto es lo que se excava internamente, y se construirá pues la cimentación y se harán posteriormente los parqueaderos acá. Aquí quedaría la rampa de entrada y de salida a ese sótano. Y aquí les muestro pues las 6 torres, desde la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Todos estos parqueaderos, toda esta cimentación está rodeada con un muro de contención que va por esta zona de aquí. Por aquí va el muro de contención. También hay 2 tanques de agua con su respectivo cuarto de bomba. Siguiendo con las ortofotos, les mostraré la que se realizó el 12 de junio, que es esta de aquí. Voy a quitar esto para que podamos ver aquí ya se había pues adelantado. Vemos que la excavación ya había avanzado un poco más, como se alcanza a ver aquí. Se ha hecho parte de la cimentación, como ustedes ven acá. Voy a acercarlo un poquito más. Aquí se alcanza a ver esta cimentación ya fundida. Ya hay unas vigas de cimentación ya fundidas. Hay algunas columnas ya formaleteadas. Aquí se alcanzan a ver con el plástico. Algunas ya fundidas con el plástico que sirven para el curado del concreto. Y se alcanzan a ver las vigas de cimentación. Algunas zapatas. Se alcanzan a ver aquí algunas zapatas excavadas. Lo mismo que unas vigas de cimentación, pero inundadas, porque en esos días nos llovió a cántaros. Llovió bastante. Voy a mostrarle la ortofoto del día 17 de julio, que es esta ortofoto aquí. Voy a mostrarles la cimentación, cómo va. Aquí en esta parte pues ya muestran las excavaciones del sótano prácticamente culminadas. Ya prácticamente este sótano ya ha culminado. Y el muro de contención iba en un 40%. Todo este muro de contención que les estoy mostrando aquí, más o menos. También pues la cimentación estaba bastante adelantada. Ustedes pueden ver aquí las vigas de cimentación, las zapatas y algunas columnas ya hechas. Se inició, pues aquí se alcanza a ver en esta ortofoto que se inició los rellenos que soportarán la cimentación de las torres 1 y 2. Asimismo se continúa con la excavación de las torres 3 y 4. Les mostraré la nube de puntos del 17 de julio para que ustedes puedan ver aquí y puedan darse una idea de cómo iba la obra en ese momento. Entonces vamos a ver aquí ya está. Vamos a ponerla aquí en 3D. Aquí se alcanza a ver ya vamos a desmarcar acá. Y aquí se alcanza a ver pues ya el muro de contención bastante pues adelantado en un 40%. Mira, él rodea completamente el sótano. Aquí se alcanza a apreciar las torres 1 y 2 pues con sus rellenos. La excavación continúa en las torres 3, 4, 5 y 6.
Se realizó también el relleno con un material que nosotros aquí en Colombia le decimos roca muerta, para poder soportar los tanques de agua que van aquí en este sitio y el cuarto de bombas. Entonces aquí se alcanzan a ver que hay unas columnas ya levantadas. Estas columnas son las que soportarán la losa de cubierta del sótano y que a la vez sirven de parqueaderos exteriores. Aquí pueden apreciar. Aquí se alcanzan a ver pues también unas vigas de cimentación excavadas, las que faltan por terminar. Y recién fundidos pues estas vigas de cimentación y zapatas. Vamos a dar la vuelta aquí. Voy a colocar también el DXF de la cimentación para que ustedes puedan darse cuenta de cómo va el asunto aquí. Aquí se alcanza a ver la torre grúa, las torres. Aquí se alcanza a ver en todo su conjunto. Bueno, sigamos con la ortofoto del 10 de septiembre del 2023. Sería esta. Vamos a ponerla en 2D. Vamos a quitar formato LAS acá. Y aquí podemos ver pues que las excavaciones del sótano prácticamente ya han terminado. Voy a quitar la cimentación para que nos deje ver esto mejor. Si se dan cuenta pues aquí también la zapata, las vigas de cimentación y columnas y el muro de contención ya está prácticamente terminado. Falta un pedazo acá para rematar. También muestra el inicio de la losa de cubierta del sótano, como ustedes pueden ver aquí. Y también se está colocando el refuerzo en la torre 1 y la torre 2. Y aquí se alcanzan a ver pues el material hidrosanitario y material eléctrico. Se está colocando el refuerzo también de ambas torres para luego colocar casetones y poder proceder a la fundición. Lo mismo, pues aquí se adelantan, se siguen con los rellenos de las torres 3 a la torre 6. Vamos a ver el ortomosaico de octubre 15. Del 15 de octubre, perdón, que sería este de aquí. Donde prácticamente la cimentación y los muros de contención ya están terminados. ¿Ves? Aquí ya se remató con el muro de contención. Y solamente falta terminar aquí porque está sirviendo de carreteabla para poder entrar el equipo y volquetas para la extracción de material y limpieza del sótano. También se ha adelantado pues ya la losa es cubierta de sótano, ya bastante adelantada. Y además ya están fundidos los primeros pisos de las torres 1 y 2. Vamos a ver ahora el último ortomosaico, que es este que está aquí, donde ya está la losa de cubierta del sótano prácticamente terminada, solamente falta este sector de aquí. Voy a colocar el DXF de los parqueaderos, que es este de aquí. Estos son los parqueaderos que van aquí en esta losa, unos parqueaderos exteriores que van sobre esta losa. Y las torres 1 y 2 van para arriba. Mírenlas aquí, aquí está la torre grúa y estas pues ya se está adelantando, ya llevan varios pisos. Y se está iniciando con la cimentación, aquí ya está la cimentación hundida de la torre 3. Y se está llevando a cabo pues los arreglos para la cimentación de la torre 4. Este es el panorama con los ortomosaicos. Aquí ya los mostramos todos. Ahora vamos a ver las 9 puntos. Para eso quitaré todos los vectores
los vectores de aquí y también los marcadores, vectores y marcadores. Y entramos a la nube de puntos que se realizó el 7 de marzo del 2022. Vamos a poner esto aquí en 3D. Vamos a quitar el ortomosaico que estábamos manejando anteriormente. Aquí alcanzamos a ver el sitio, la nube de puntos, el sitio donde se va a construir la obra Ventu. Miramos que solamente pues aquí ha pasado la maquinaria y se ha arrancado pues con el descapote y la limpieza del lote y limpieza de las vías. Miremos dónde va el proyecto. El proyecto va aquí. Recordemos que va aquí en este rectángulo. ¿Qué tiene? Vamos a ver las medidas. Tiene de extremo a extremo. Tiene 121 metros. Por un lado. Y por el otro lado. Tiene de extremo a extremo. Tiene 62 metros. Ahora veamos la nube de puntos del 21 de enero del 2023, que es esta nube de puntos que hay aquí. Vamos a quitar la otra. Y vamos a colocar la cimentación que va en este sitio, que es donde en esta cimentación nos está diciendo que aquí es donde van a ir las excavaciones, porque este es un sótano. O sea, solamente se excavará este sector, esta parte se dejará tal cual, que es donde van las torres. Por eso voy a quitar la cimentación aquí. Aquí notamos, vemos que pues, la excavación aún no ha iniciado. Se está terminando con los descoles del alcantarillado pluvial. Aquí lo vemos, que es el descole. Ya pues, el alcantarillado externo a la obra ya se ha hecho. El alcantarillado fluvial y sanitario ya está hecho. Y algunas vías pues estaban en proceso de rellenos. Y de estos rellenos, como ustedes alcanzan a ver aquí. Vamos a continuar con la del 8 de mayo del año 2023. Aquí ya vemos que ya se ha hecho este cerramiento. Ya hay parte del campamento. Y ya se iniciaron las excavaciones. Voy a colocar el DXF para apreciar un poquito mejor. Entonces aquí se alcanza a ver la cimentación. Y esto es lo que se va a excavar. Aquí ya se arrancó por este lado. Las excavaciones tienen que seguir derecho aquí y llegar a este sector acá. ¿Sí? Esto es lo que se debe excavar. Estamos en el recorrido. Alrededor pues se van a hacer las 6 torres. El proyecto se llama Ventu. Las 6 torres. Las torres van a ir aquí, son 6. Se va a hacer la torre 1, la torre 2, la torre 3, la torre 4, la torre 5 y la torre 6. Y en esta parte de aquí es donde se van a excavar para el sótano, donde van a ir los parqueaderos. Aquí se alcanza a notar lo que se tiene que excavar. Veamos ahora la ortofoto. Veamos ahorita la nube de puntos del día 12 de junio, que es esta de aquí. La paso acá. Es esta, la 12 de junio, donde se muestra parte de la cimentación, como lo podemos ver aquí. Voy a quitarle el DXF y aquí miramos que hay, voy a quitar este también, este letrero, y aquí ya hay fundidas vigas de cimentación, hay zapatas ya fundidas y algunas columnas. Miremos que aquí ya tienen el plástico para hacer el curado correcto. Hay excavaciones, hay unas excavaciones ya realizadas de las zapatas, mírenlas aquí, y de las vigas de cimentación. Estas zapatas están repletas de agua porque en el momento que estábamos realizando estos trabajos
no llovió copiosamente, entonces ustedes ven esto aquí, toda esta zona inundada. Entonces ustedes aquí pueden ver que las excavaciones que se han realizado, voy a colocar ahorita la cimentación. Mire que me coincide exactamente con o sea, lo físico con lo proyectado. A eso voy a colocar con la parte estructural, o sea, con lo proyectado en la parte estructural. Les voy a mostrar en Civil 3D la cimentación en DXF, que es esta que se alcanza a notar aquí, en Civil 3D. Esta es la cimentación, a la cual pues está georreferenciada con el sistema de coordenadas Magna Circa, zona oeste, Colombia, 3115. Está en formato de XF y la exporté. Esta la exporté aquí a esta 9 puntos para que pudiéramos apreciarlas. Quiero que veamos, voy a poner aquí la ortofoto. Sabemos que este es el del 12 de junio del 2023. Vamos a colocar aquí lo mismo, la ortofoto del 12 de junio del 2023. Aquí podemos apreciar. Vamos a colocarla aquí en 2D para que la apreciemos un poquito mejor. Voy a quitar la nube de puntos y miremos cómo se han realizado la localización de las zapatas y cómo concuerda exactamente con lo diseñado estructuralmente. Miren las vigas de cimentación, se alcanza a apreciar. Inclusive miren estas celdas aquí, estos rectángulos. Las vigas de cimentación, también las columnas, todo encaja perfectamente. O sea, hay una buena labor que ha hecho nuestro topógrafo. ¿Sí ven? Y así se ven todo. Vamos a verla en 2D, como lo estamos viendo aquí, pero vamos a verla también en 3D. Vamos a apreciarlo. Miren. Este es en 3D. Y lo miramos. Aquí podemos apreciar que aún no se han iniciado los muros de contención, con los que van en esta zona de aquí. No se han iniciado. Se alcanza a ver pues que falta parte de la excavación por hacer para poder hacer la cimentación. Recordemos que estas columnas que se están construyendo aquí son las que van a soportar la losa de cubierta de este sótano. En este sótano pues van a ir los parqueaderos. Lo que le estaba diciendo ahorita con estos chequeos que estamos haciendo aquí, vamos a dejarlo en 2D. Con estos chequeos es que si hacemos esto en el momento adecuado, podemos estar chequeándolo como debe ser. Si nosotros notamos que hay alguna diferencia en lo físico con lo diseñado, obviamente pues toca parar trabajos y hacer una revisión en conjunto con la topografía y con todo el equipo de obra. De esta forma pues vamos a evitar sobrecostos y atrasos en las obras. Recuerden que cualquier error en la cimentación lo pagaremos bien caro posteriormente, debido a que nos veremos abocados a demoliciones posteriores, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en estos chequeos. Por eso hay que hacerlos en el momento adecuado. A medida que va avanzando la construcción, uno va viendo cómo va el desarrollo y secuencialmente, cíclicamente, uno va haciendo estos trabajos para ir haciendo comparaciones. Ya con esto uno queda pues muy tranquilo, porque uno ve que el topógrafo no ha cometido errores y que el equipo de obra está haciendo una excelente labor. Aquí se ve bien la cuestión. Veamos ahorita la nube de puntos del 17 de julio del 2023. Aquí podemos verla. Vamos a ponerla en 3D. Miren aquí. Se alcanza a apreciar ya que hay columnas. Los muros de contención ya iniciaron. Se alcanzan a ver aquí. Mírenlos. Miren los muros de contención.
Hay algunas columnas ya fundidas. Miren los muros de contención. Ya hay mucha zapata. Voy a quitar la cimentación para poder apreciar. Ya hay mucha viga de cimentación y mucha zapata ya hecha. Faltan columnas. Ya hay varias columnas ya también hechas. Y vemos aquí que ya hay... ya está marcado con cal. Vamos a dejarlo en 2D para chequearlo aquí. Inclusive es mejor. Voy a colocarlo en el ortomosaico para poderlo apreciar aún mucho mejor. Entonces miremos aquí. Voy a quitar el ortomosaico, la 9 puntos, y miremos aquí. Miremos aquí cómo va el asunto. Miren aquí. Generalmente el topógrafo localiza. Los ayudantes hacen este marcado con cal para saber por dónde hay que excavar. Entonces ya entran los ayudantes de excavación y comienzan a excavar vigas de cimentación y zapatas. Aquí vemos pues que va muy bien la cuestión, porque mire, nos coincide completamente. Mire la cal. Mire la cal. Aquí ya hay unas vigas que están en proceso de fundición. Ya tienen el hierro. ¿Sí? Dejaron los arranques para las columnas. Aquí se alcanza a notar el hierro que dejan para las columnas. Es estos pedestalitos. Entonces se ve muy bien. Y también aquí se puede ir chequeando el muro de contención. No solamente con las zapatas, sino que también aquí está el muro de contención, que tiene también una zapata que va por aquí. Mira el muro de contención aquí, que ya está construido. Entonces aquí se puede ir chequeando esto. Esto es bueno porque uno puede llevar rendimientos de obra. Porque esto aquí uno va cogiendo esto en el tiempo. Y puede ir uno con las cantidades de obra de la cimentación y puede uno ir sacando rendimientos. Los programas son buenos por eso. Vamos a hacer un recorrido. Aquí ya se alcanza a ver pues que las torres están en la etapa de excavación. Y estas dos torres, la 1 y la 2, pues están con la base para recibir la cimentación. Si nosotros vemos alguna incongruencia, estos trabajos entre lo diseñado y lo ejecutado, pues físicamente debemos tomar esas cartas en el asunto, ¿no? Por eso la importancia de hacer estos vuelos en el momento adecuado. Aquí se ve que las cosas se están haciendo bien, pues dando así un parte de tranquilidad. Recordemos que esto tenemos que compartirlo con el equipo de obra mediante fotografías, ¿no? Todo esto hay que tomarle fotografía, que lo podemos hacer desde este mismo programa, desde QuickTerrain, y podemos compartirla con nuestro equipo de obra, mandándola al grupo entre WhatsApp, la aplicación WhatsApp, y también podemos hacer videos también de todo esto, lo que estoy haciendo aquí, y poderlo compartir con el equipo para que ellos vayan viendo cuál es el adelanto y cómo está quedando la obra realmente. Ahora veamos las 9 puntos del 10 de septiembre. Para eso vamos a meternos aquí. 10 de septiembre. Vamos a quitar la cimentación y aquí prácticamente la cimentación está terminada junto con el muro de contención. Aquí solamente falta esta parte de aquí del muro de contención con los tanques y hacer el cerramiento aquí de este carreteable. Por aquí entran la maquinaria y entran pues labores de aseo y labores de entrada de materiales, entrada y salida de vehículos, de limpieza. Aquí vemos que ya se inició la losa de cubierta del sótano. Veámosla. ¿Se alcanza a apreciar? Sí, está prácticamente terminada la cimentación, ¿no? Faltan algunos detalles por aquí. Y lo que les digo, el muro de contención. Ahora miremos la 9 de puntos del 15 de octubre, que sería esta 9 de puntos aquí. Sería esta. Es esta. Aquí ya prácticamente pues observamos que las torres 1 y 2 ya tienen los pisos fundidos. Mírenla aquí, el primer piso está fundido. Que se alcanza a notar. Aquí esta se ha fundido parte del piso y aquí está la cimentación. Miren los refuerzos, la formaleta.
sistema industrializado. Está la torre grúa que ayuda a transportar la formaleta. Y esta es la situación en ese momento. Ya se ha avanzado pues en parte de la losa de cubierta, mírenla aquí. Los tanques ya están fundidos los muros, se está haciendo la losa de cubierta también. Ahora veamos la última nube de puntos. Ya vimos esta de aquí. Coloquemos la cimentación. Miren cómo se aprecia. Las torres pues ya tienen sus rellenos también para recibir la cimentación también. Ahora veamos la última nube de puntos, que es esta de aquí. Vamos a quitar la cimentación porque ya no nos serviría aquí. Lo que nos sirve aquí, mire, ya está la losa de cubierta del sótano. Solamente falta este sector por acabar de fundir. Si vemos aquí, pues ya aquí van a ir unos parqueaderos. Los parqueaderos los podemos traer en DXF también, que son estos de aquí. Entonces es este. Podemos chequear también niveles, ¿no? O sea, todo esto podemos chequear niveles. O sea, no solamente los lineamientos de las zapatas y las vigas de cimentación y localización de columnas. También podemos nosotros ver cómo lo vamos a hacer. Chequemos los niveles aquí en esta losa. Voy a quitar, para que nos deje de ver bien, vamos a quitar los parqueaderos. ¿Sí? Entonces el diseño me dice a mí, si yo veo aquí pues en Civil 3D, 5460. Ese 5460... Generalmente los que hacen los diseños, estas losas las dejan planas, pero uno a nivel constructivo pues debe darle una pendiente, ¿no? Uno debe darle pendiente hacia los extremos, hacia los lados, para que cuando llueva pues el agua no se nos encharque. Este nivel es el nivel de es 954,60. Es este nivel de la losa, pero realmente uno aquí no le hace pues un pendientado aquí, a que salga el agua para acá y salga para el otro lado. Entonces aquí yo tengo unos marcadores aquí en los extremos. Yo lo tengo en 954,60 en esta zona de aquí, y en la zona intermedia, miren, este marcador me da el 954,70. o sea que hay 10 centímetros de caída. Este es más alto, 10 centímetros de caída, para que cuando caiga el agua salga a estos extremos acá, lo recojan unas rejillas y los manden al alcantarillado pluvial. Entonces, como yo sé estas cotas se pueden sacar. Si yo salgo este marcador, digamos en cualquier lado, en cualquier sitio que yo me coloque, me puede dar la cota. ¿Cómo lo hago? Aquí yo tengo el marcador. Este marcador me sale aquí. Yo lo que hago es venirme aquí a estilo, customize. Aquí me vengo acá, le digo que me dé la altura, o sea la cota, que me dé la cota. Y le digo que me dé la cota, mírenla aquí, ¿sí? O sea, si yo cojo este marcador, marcando con anterioridad la letra K y arrastrándolo, doy K y arrastro, en cualquier, donde yo me pare, él me va marcando la cota, ¿sí ve? Y yo así puedo ir chequeando las cotas de la losa. Aquí en el extremo debe ser más o menos 954,60 y aquí en la mitad 954,70, algo parecido a 70, para darle uno la salida acá del agua. Otra cosa que podemos chequear, voy a borrar este marcador. Otra cosa que se puede hacer es chequeando con esta herramienta que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí me da 954,90. Yo voy a bajarlo un poquitico para situarme en la 954,60 más o menos. Entonces aquí está la 954,50. Yo puedo subir la 90. Aquí ya comienza a cogerme la 954,60. Y si yo le doy aquí con esta otra, mire, aquí se me va inundando y me va dejando esta parte de aquí, 954,60, y se me va inundando y deja de último toda esta cresta. Esta es otra forma de uno poder comprobar que los niveles en la losa están quedando bien, o sea que el agua no se me va a encharcar aquí. ¿Sí? Yo aquí puedo seguir cerrando, miren, este es el lomo
de la losa.